Más adelante en KTVB en español, una organización local sin fines de lucro lanza una campaña para recaudar donaciones y apoyar a las personas sin hogar en estas épocas de invierno. Y en Caldwell, una tubería explotó por el calor y apagó el incendio antes de que los bomberos llegaran. Lo describieron como un milagro en medio del caos. Le contamos cómo sucedió esto. Y tenemos un fin de semana más fresco con temperaturas por la mañana que siguen más fríos y también es posible que veamos un poco de nieve a caer en ciertos lugares en el valle. Les explico todo eso en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, les saluda con mucho gusto Gabriela López. Nuestra compañera Brenda Rodríguez tiene el día libre, pero gracias por sintonizar su noticiero local KTVB. Nos vamos directo con la información. Padres de familia en Idaho tendrán la oportunidad de conocer a fondo el nuevo programa de crédito fiscal para familias. Este crédito es una iniciativa estatal que ofrece hasta $5,000 para apoyar la educación y hasta $7,500 para estudiantes con una discapacidad que califica. La información será presentada durante un foro comunitario gratuito que se llevará a cabo en Nampa. El evento reunirá a padres, líderes educativos y expertos en políticas escolares, quienes explicarán cómo acceder a estos fondos y responderán preguntas sobre el proceso de solicitud, los requisitos y los usos permitidos del crédito fiscal. Según los organizadores, son créditos que pueden aplicarse a una variedad de necesidades educativas. Las familias pueden recibir de $5,000 a $7,500 para gastos educativos. ¿A qué me refiero? Las familias pueden utilizar estos fondos para pagar por escuelas privadas, tutorías, escuela en casa, materiales educativos. Si tu niño o una niña tiene algún problema de aprendizaje o alguna discapacidad, calificas para $7,500. Entonces, lo que quiero es que las familias entiendan cómo aplicar a este programa que es nuevo. El evento está programado para el martes 2 de diciembre en el Hotel Holiday Inn en la calle Merchant Way en Nampa. El objetivo del programa es ampliar las opciones educativas disponibles para las familias y apoyar el desarrollo académico de los estudiantes en todo el estado. Si quiere más información, le tendremos en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y ahora, cambiando de tema, una organización local sin fines de lucro pide que ayuda para apoyar a las personas sin hogar este invierno. La organización Catch lanzó su campaña llamada Vence al Frío. Es un esfuerzo para recolectar suministros de invierno para personas sin hogar en el condado de Ada. Stephanie Day, la directora ejecutiva, dice que hay mucha incertidumbre al acercarse los meses más fríos. Tenemos un equipo de gente que vayan afuera y su propósito es para encontrar a la gente que no tienen vivienda, que están durmiendo en las calles, en sus vehículos, todo de eso, y ayudarlos a encontrar recursos para entrar en sus casas de nuevo. Entonces, ahora es bien frío afuera y queremos que la gente estén seguros en el frío. Entonces, estamos pidiendo a la gente que traigan cosas para calentar las manos, guantes, sombreros, cosas para el frío. Puede entregar las donaciones en la oficina de Catch, ubicada en la dirección 503 South America en Boise. Solicitan que lleve ropa para invierno, abrigos, calentadores de manos, agua y alimentos. Y en temas nacionales, el presidente Trump anunció en una red social una pausa permanente a la emigración de países en desarrollo. Dice que esto permitirá que el sistema se recupere y removerá a quienes, según él, no aporten de manera positiva al país. Terminó deseando feliz Día de Acción de Gracias, excepto a quienes, según él, destruyen lo que Estados Unidos representa. Aún no hay detalles sobre cómo se implementarán estas políticas. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica.
Ahora hemos comenzado el viernes con temperaturas más fríos que lo que hemos visto en los últimos días. También hemos visto que el viento ha incrementado, vemos ráfagas más fuertes en lugares en el Valle Mágico y hemos visto también caer un poco de lluvia en lugares en el Valle de Tesoro para el día de hoy. Eso también continúa en lugares en las montañas donde se verá un poco más de esa nieve, pero rápidamente veremos que ya entremos a la tarde, es donde vamos a ver que empiezan a bajar esas condiciones y vamos a ver que empieza a secarse un poco más aquí por el sureste de Idaho y no esperamos ver mucha lluvia en lugares en el Valle Mágico para el día de hoy ni para el día de mañana. Todo eso es porque estamos viendo un sistema de mal tiempo que va a empezar a pasar hasta el este. Eso es lo que nos va a dejar con esta alta presión aquí que nos va a traer esas condiciones más tranquilas, pero después enseguida sigue otro sistema de mal tiempo que nos va a bajar las temperaturas, los niveles de nieve también y también esperamos ver que esas condiciones traen más condiciones frías y es posible que veremos un poco de esa nieve caer en lugares en los valles también para este domingo por la mañana. Aquí estamos viendo este modelo a futuro donde nos enseña aquí del viernes por la noche, donde vamos a anticipar esas condiciones más secas. Es posible también que veremos un poco más de esa neblina que hemos visto los últimos días. Es posible que se vea denso ya que empiecen a aclararse las nubes, pero ya que empiece a llegar por la tarde vamos a ver que vuelven las nubes y eso va a empezar a aclarar todas las cosas ahí ya que lleguemos para la tarde, pero no veremos más lluvia para el sábado, pero ya entrando al domingo por la mañana es posible que veremos un poco de esa nieve ya que nosotros entremos a ciertos lugares aquí ya que estamos viendo esa posibilidad de nieve. Donde ve aquí, donde está blanco y morado, es donde vemos esa posibilidad de nieve que vamos a ver nosotros y eso cruza por lugares por el Valle de Tesoro que incluye Boise, Mountain Home, también incluye lugares así como Jerome, Twin Falls y también vamos a ver que eso también rápidamente se va y eso también va a aclararse ya para el domingo por la tarde y esto lo va a continuar ya que lleguemos hacia el lunes por la tarde y también está la posibilidad de ver un poco de neblina para empezar el diciembre y empezar la semana laboral ya que viene el lunes y eso va a continuarse a verse más cambios ya que lleguemos hacia el martes. Pero esta posibilidad de nieve, lo que estamos viendo aquí, estos números no son números exactos, sino que es un aproximado de lo que se puede ver ya que lleguemos al domingo por la mañana y hacia la tarde, pero es posible que esos números cambien porque la posibilidad de que empiece a pegarse esa nieve en ciertos lugares, eso va a cambiar ya que lleguemos hacia el domingo, pero la posibilidad de esa nieve está ahí y si se puede ver en ciertos lugares, se va a ver un poco más en esos lugares ahí por las montañas, ya que una posibilidad de 2 pulgadas ahí en Stanley. Pero viendo el pronóstico extendido, vamos a ver que bajan las temperaturas del sábado al domingo, veremos que temprano por la mañana es donde se ve la posibilidad de esa lluvia o de esa nieve y eso rápidamente se aclara ya que lleguemos hacia el martes. Otra posibilidad de una mezcla invernal llega para el martes y continuaremos con temperaturas en los bajos 40 hacia el jueves. Gracias, Héctor. Y bueno, en Caldwell, los bomberos fueron llamados a un negocio en la calle Dearborn. Esto después de que el dueño vio humo llenando el local. Pero cuando llegaron, se encontraron con una sorpresa. El fuego ya estaba apagado. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasó en realidad? Bueno, pues resulta que el calor hizo que una tubería de agua explotara cuando esa tubería rota actuó como un rociador automático y literalmente salvó el negocio antes de que las llamas se propagaran. Los oficiales dicen que fue pura suerte lo que evitó daños mayores. Afortunadamente nadie resultó herido. A veces incluso los accidentes vienen con un lado positivo. Y una búsqueda por el árbol de Navidad se convirtió en una situación de emergencia para una familia de 7. Todo pasó cerca de Pilot Peak, a unas 15 millas al norte de Idaho City. La familia estaba buscando el árbol perfecto cuando de repente la batería del auto murió en medio de un camino nevado. Ahí quedaron atrapados, con frío y sin forma de salir. Pero los padres no perdieron la calma, hicieron una pequeña fogata para mantener a todos calientes mientras esperaban ayuda. Los equipos de búsqueda y rescate del condado de Boise llegaron al lugar, arrancaron el auto y los sacaron a todos sanos y salvos. Y esto es un recordatorio importante ahora que llega el invierno. Si va a viajar a zonas remotas, no salga sin lo esencial, cobijas, comida y equipo de emergencia, porque uno nunca sabe cuándo un paseo familiar puede convertirse en algo más serio.
Y ahora en temas de salud, una nueva encuesta revela que la soledad se ha vuelto parte de la vida diaria en Estados Unidos. La Asociación Americana de Psicología publicó su encuesta Estrés en América este mes y los números son verdaderamente preocupantes. Más de la mitad de los adultos dicen sentirse aislados, excluidos o sin compañía. Y esto va más allá. Casi 7 de cada 10 personas afirman que necesitaron más apoyo emocional este año del que realmente recibieron. Los investigadores dicen que las divisiones en nuestra sociedad están empeorando esa desconexión. Y aquí está lo más importante, el 84% cree que todavía puede construir un buen futuro, aunque se vea diferente al de generaciones pasadas. Aún hay un lado esperanzador. En todo esto, la gente sigue buscando significado y una gran mayoría dice que sus relaciones con familia, amigos e incluso sus mascotas son lo que les da su propósito para seguir sus vidas. Y hoy Boise State juega un partido que tiene que ganar y ellos para poder seguir la pelea en el campeonato del Mountain West necesitarán ayuda, por supuesto, pero si los Broncos vencen hoy a los Aggies, prácticamente aseguran su posibilidad de jugar por su tercer título consecutivo en el Mountain West. Ahora, durante esta grabación de este noticiero no han comenzado ese partido, pero le tendremos el resumen de ese partido el martes que viene, pero aquí están los escenarios para que Boise State llegue al juego por el campeonato de Mountain West. Solo 3 cosas pueden pasar y uno de ellos es clave: ganar. Si Boise State y San Diego State ganan, los Aztecs serán los anfitriones y los Boise State Broncos viajarán a San Diego. Pero si los Broncos ganan y los Aztecs pierden, ahí es a donde se complican las cosas. Si UNLV derrota a Nevada, 4 equipos terminarán con marca de 6-2 en la temporada contra juegos de conferencia. Los Broncos tendrán los desempates a su favor contra New México y contra UNLV, pero quien avance al campeonato se determinará por rankings computarizados. Y aquí viene lo importante: una victoria contundente hoy podría impulsar a los Broncos en esos rankings. Pero la gran pregunta que todos se hacen antes de este partido es: ¿qué versión de la ofensiva vamos a ver hoy? Y más que nada, ¿qué versión veremos de Max Cutforth? ¿Dejará el cuerpo técnico que suelte el brazo de verdad? Bueno, la primera jugada del partido la semana pasada fue la prueba clara de la confianza que los entrenadores han venido predicando. Un pase en el primer juego del partido, exactamente eso, era lo que los Broncos querían ver. Abrir el libro de jugada para el chico local y demostrar que él es el mariscal adecuado para este equipo y que eso fue lo que hicieron. Lo veremos hoy también. Contra Colorado State, los Broncos empezaron con 2 juegos aéreos consecutivos marcando el ritmo de la noche. Max tuvo algunos desaciertos, sí, pero también hubo algunos drops importantes en el momento clave. Sin esos drops, su eficiencia hubiera sido aún mayor. Aún así, terminó 22 de 33 para 239 yardas, incluyendo una bomba de 42 yardas. El juego aéreo completamente al terrestre y terrestre al aire. Ese es el playbook que todos quieren ver para Max y que eso vamos a esperar a ver hoy en el Maverick Stadium. Gracias, Héctor. Y bueno, hoy es Black Friday, también conocido como Viernes Negro, pero las tiendas podrían estar un poco más vacías que el año pasado. La Federación Nacional de Retail pronostica que cerca de 187 millones de personas saldrán a comprar, ya sea en línea o en tiendas. Puede sonar como una cifra enorme, pero está por debajo del récord registrado en el 2024. ¿Y cuál es la razón? La razón es que muchas familias siguen sintiendo presión en su bolsillo. El costo de la comida y la gasolina continúa elevado, dejando menos dinero para aprovechar las ofertas del Black Friday, así que las tiendas se ven un poco más tranquilas hoy. Ya sabe el por qué la gente está comprando con más precaución este año. Y esta noche Boise le da la bienvenida a su árbol de Navidad.
Las festividades arrancan a las 5 de la tarde con presentaciones en vivo, invitados sorpresa y no puede faltar el espíritu navideño. Pero hablemos del árbol que usted está viendo en pantalla ahorita. Mide alrededor de 45 pies de altura y su decoración contiene alrededor de 5,000 luces y una estrella personalizada en la punta. Este árbol en específico tiene algo especial. Alrededor hay etiquetas de regalo que apoyan a la Alianza de Mujeres y Niños. Desde hoy hasta el 17 de diciembre puede tomar una etiqueta y hacer la diferencia en la vida de mujeres y niños que lo necesitan. Así que esta noche abríguese bien y vaya a celebrar la Navidad. Y el día de ayer, 6,000 personas salieron a las calles del centro de Boise para el Turkey Day 5K, una carrera de 5 kilómetros, y algunos sí que lo hicieron con estilo festivo, con disfraces de pavos inflables. Este año marca el 15 aniversario de esta carrera que se ha convertido en toda una tradición del Valle del Tesoro. Pero esto es mucho más que una simple carrera. Todos los fondos recaudados van directamente a 2 organizaciones locales: Camp Rainbow Gold, que apoya a niños luchando contra el cáncer y sus familias, y para Boise Rescue Mission, brindando comida caliente, refugio y esperanza a quienes más lo necesitan. Familias enteras cruzaron la meta con una sonrisa en el rostro, disfrutando del ambiente festivo y un sentido de gratitud. Qué bonito, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo cuando yo primero llegué, el primer año que llegué lo fui a correr. No había corrido mucho, pero fue tan divertido ver a la gente emocionado con sus niños. A veces me daba no sé qué ver a los niños. Estaba bien helado esa vez que fui a correr y están los niños bien abrigaditos, pero se disfruta mucho. Un dato muy curioso es que muchos niños sí se visten como de pavos. Se ven muy lindos, Pero yo sí lo quiero correr el otro año, así que a veremos cómo nos va. Para el año que viene. Sí. Pero bueno, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español y síganos en nuestra página de Facebook como KTVB en español. Nos vemos el martes.